Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la asistencia de producción Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales, vía TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, preocupa mucho. Es reflejo de lamentablemente el colapso que afecta a nuestro país. La inflación, decía ayer la Asamblea Nacional, en el mes de mayo, estuvo en 31,3%. Y la anualizada en más de 800.000%. La pregunta que nos hacíamos es ¿qué salario se ha revalorizado en estas dimensiones? Perdón, la interanual más de 800.000%. ¿Qué salario se ha revalorizado en estas dimensiones en los últimos 12 meses? Incluso el impacto que este incremento de precios ha tenido en la capacidad de compra. Evidentemente las inquietudes eran sencillamente retóricas, porque da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro no tiene el más mínimo interés de hacer frente a esta situación. De hecho, el dólar del Banco Central de Venezuela, recuerden ustedes en su momento hablaron del dólar criminal, ya superó los 6.000 bolívares en la página web del ente emisor. Esto, palabras más, palabras menos, significa que el salario mensual se ubica en un poco más de $6,6. ¿Quién puede vivir con eso? A propósito de la migración, ayer las autoridades colombianas hablaban de una entrada solo hasta el mediodía del lunes de 18.000 personas luego de la reapertura de la frontera y el regreso a territorio nacional de 6.000 personas. Hubo declaraciones, por ejemplo, del presidente de Argentina, Mauricio Macri, en compañía de su par colombiano, en rueda de prensa, asegurando que la crisis migratoria venezolana no es sostenible en el tiempo, y ratificando el compromiso de ambos países con el restablecimiento de la democracia en Venezuela, que será sin duda alguna la solución definitiva. Esto lo decimos nosotros no solo al problema migratorio, en general a la crisis que atraviesa nuestro país, que, como comentábamos ayer, se traduce en la falta de electricidad, de energía en varios estados, y situaciones como las que vimos en Anzoátegui, la muerte de 3 personas producto de un incendio en una planta de petróleos de Venezuela, aparentemente por un cortocircuito, y tiene que ver otra vez con el Sistema Eléctrico Nacional. Para hablar acerca de este tema saludamos a nuestro primer invitado. Se trata de José Aguilar. Él es ingeniero, es consultor de energía y riesgo, conoce perfectamente el sistema eléctrico venezolano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Cariñoso saludo a usted y a la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado, ingeniero. Yo le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, por ejemplo, en el estado Zulia, que no dejan de padecer producto de la escasez de energía eléctrica, y este incidente en Anzoátegui, nada claro, que lamentablemente se produce por un cortocircuito, aparentemente. ¿Qué puede decirnos?
Bueno, el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela continúa dando tumbos. La falta de mantenimiento, la corrupción, el abuso de la infraestructura eléctrica en toda la generación, emisión, distribución, nos lleva a la conclusión evidente que continuamos en una espiral de deterioro continuada. A veces se siente un poco más fuerte, a veces no, producto de que lo impulsa la demanda. La peor demanda o la demanda eléctrica más alta del país ya quedó atrás en los meses de abril y mayo de este año, y es posible que ese haya sido nuestro mayor pico. Ya las lluvias han arrancado, la diáspora, las Santa Marías que se han bajado en todo el territorio nacional, en la industria, en el comercio, indican de que siendo ya un país netamente importador y no un país exportador, es posible que ya no vamos a tener en el último cuatrimestre del año, que era cuando se experimentaba la mayor demanda, de que ese pico no va a ocurrir. De manera que si la estatal eléctrica Corpoelec no logra poner un poco más de megavatios o corregir algunas de sus daños como producto de esos grandes apagones que tuvimos en el mes de marzo, pues esto va a continuar, y cuando vuelva la demanda, la máxima demanda anual, en cuestión de unos 8 o 9 meses, cuando el sol retorne con fuerza a Venezuela, la agudeza que se va a sentir va a ser muy grande. Los temas de Oriente, a los que usted alude, realmente en Oriente se manejan voltajes sumamente altos, y se manejan voltajes sumamente altos porque es la única manera de que cuando se llegue al otro extremo de Venezuela, como usted lo dijo, el estado Zulia, donde no cesan de padecer, ellos puedan tener el voltaje requerido poco más o menos en el mínimo requerido. Y estos desbalances causan sobrecorrientes o causan sobrevoltajes que realmente lo que terminan haciendo es estos cortocircuitos. Subestaciones estallan por sobrecarga, las protecciones no funcionan, y ocurren a veces accidentes que lamentar. Obviamente no tenemos todos los detalles de lo acontecido en PDVSA, pero se nota que bajo la conducción de este régimen, la electricidad se ha convertido en un arma de destrucción masiva que ataca a los más indefensos. Sí, bueno, en otro país alguien hubiera asumido la responsabilidad por el fallecimiento de 3 personas en el marco de este incidente en una planta de Petróleos de Venezuela en el estado de Anzoátegui. Ahora, yo le pregunto, ingeniero, porque recientemente se nos anunció, o al menos así lo dio a conocer Nicolás Maduro en sus redes sociales, que había designado un nuevo ministro de Energía Eléctrica. El anterior duró escasamente 2 meses. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, tomando en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo, sobre todo en materia eléctrica en nuestro país. Le escuchamos. Bueno, yo no tengo muchas esperanzas creo que el nuevo ministro se llama el profesor Freddy Brito, y lo digo porque sus antecedentes, cuando a él le han encomendado, de acuerdo a las declaraciones o partes de prensa de Corpoelec, a tareas o asignaciones, las ha incumplido, y difícilmente está preparado para poder asumir el enorme reto que tiene enfrente de él con un sistema tan deteriorado por ellos mismos, por la inacción de ellos mismos.
Cuando se le niega el mantenimiento, y eso ha sido muy marcado durante la administración del señor Maduro Moro, a las instalaciones en forma generalizada, la generación, las plantas en las mismas plantas hidroeléctricas, en la infraestructura de transmisión y distribución, pueden llegar a cualquier otro lugar que no sea que lamentablemente está experimentando. De modo que pueden poner todos los ministros que ellos quieran, el reciclaje inclusive de algunos funcionarios en los cuadros. Me parece que tenemos allí problemas con la comunicación. Estamos... decía usted, ingeniero, que pueden poner los ministros que ellos quieran. Adelante. Sí, bueno, yo creo que ellos pueden poner los ministros que ellos deseen y si siguen reciclando profesionales debajo de ellos y no cuentan ni con las empresas calificadas que los tienen que apoyar. Ha habido un Corpoelec, PDVSA, no escapan la diáspora que sufre Venezuela. El personal calificado cada vez es menor, los recursos son escasos, la opacidad sigue reinando en Venezuela. Hoy llegamos a 3.129 días consecutivos donde no se le dice la realidad al país, donde no se le dice la verdad al país. Y los daños que hemos experimentado, producto de los apagones que se sufrieron entre el 7 al 13 de marzo y el 25 y el 29 de marzo, los peores apagones de nuestra historia, han dejado daños ya físicos, materiales en la infraestructura en cuanto a equipamiento, que va a tomarnos alrededor de 18 meses a 24 meses por lo menos en poder restaurar y reemplazar muchos de esos equipos altamente especializados. Aquí no es un tema de lo que cuesta el equipo lo podemos cubrir, el daño material, pero es la fabricación de estos equipos y mientras tanto el sistema continuará funcionando con muchas dificultades. Ese es realmente lo lamentable. Hasta que no cese la usurpación, realmente no podemos comenzar la recuperación del sector eléctrico venezolano. En el caso concreto del estado Zulia, ingeniero, el fin de semana se registró una explosión en la subestación de San Francisco. Eso generó otra vez problemas con la energía eléctrica. Yo quisiera su comentario en torno a lo que está ocurriendo en esta entidad, porque ciertamente jamás imaginamos que llegaríamos a un punto como ese. La que fue la entidad, la mayor productora de petróleo de nuestro país, una de las mayores productoras de carne y leche en Venezuela, hoy sufre por la escasez de energía eléctrica, también por la escasez de gasolina. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, lo acontecido en la subestación San Felipe es muy preocupante, porque esta era una de las subestaciones, 63 subestaciones de distribución que tiene la ciudad de Maracaibo, que no había dado problemas desde que ella se encontraba en operación. Y aquí lo que ha ocurrido es una falla tipo catastrófica, producto de la sobrecarga en un fin de semana. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hubo una sobrecarga en un fin de semana? Porque en los fines de semana es cuando se aprovecha para hablando en el arco criollo, para petear el equipamiento, haciendo reparaciones cortas pero urgentes en ellos, a modo que queden en mejores condiciones de operatividad para la semana laboral que le sigue. Y cuando esto ocurre y explotan los equipos, se evidencia que las protecciones no funcionan porque son incapaces de actuar y poder prevenir una falla de esta naturaleza. Entonces allí ya nos empezamos a preocupar más porque, claro, ahora sin la subestación San Felipe, pues las que quedan funcionando van a quedar funcionando a medias, van a estar más sobrecargadas, y esto sucede porque existe una marcada debilidad en la generación zuliana. En Maracaibo, por ejemplo, se generan a veces entre 40 y 100 megavatios intermitentemente en todo el estado Zulia,
no gravita entre los 110 y 170 megavatios y no son con un grado de continuidad por la poca confiabilidad. En la ciudad de Maracaibo, este nivel de generación a veces se asemeja mucho a los que habían en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, teniendo problemas saliendo del kilómetro cero del sector eléctrico venezolano, que es en el Guri, a partir de allí, teniendo problemas en esa planta, en Carhuachi, en Macagua, teniendo problemas en las hidroeléctricas de los Andes y en todo el parque termoeléctrico más costoso del mundo, del oriente, del centro, de la capital, de los llanos, de los Andes, hasta Falcón y hasta llegar al estado Zulia, el estado Zulia estando en la cola, es muy poco lo que le puede llegar con las averías que hay producto de los grandes apagones en el sistema de transporte, la red troncal de transmisión. Por lo tanto, al Zulia apenas si está llegando, como dirían los zulianos, un chorrito de energía que es insuficiente para poder cubrir las necesidades del estado Zulia, máxime en una urbe como Maracaibo, que todavía tiene más de 2 millones de habitantes, que se encuentra con altas temperaturas, y lo que han hecho de la Tierra del Sol Amada es convertirla en una zona caliente, invivible, por la falta de electricidad. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa, pegar publicidad. Yo no sé cómo está de tiempo, le ruego permanezca unos minutos más con nosotros, porque nos interesa mucho saber lo que está por venir en el corto y el mediano plazo, a la luz de la información que usted maneja, lo que se ha hecho para hacer frente a esta situación que no termina de resolverse, y este supuesto plan de racionamiento que en la práctica no es tal. Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la energía eléctrica en nuestro país, como parte del colapso de los servicios en Venezuela. Nos acompaña vía Skype el ingeniero José Aguilar, especialista en generación y riesgo, conoce perfectamente el sistema venezolano, y yo le dejaba una inquietud a propósito de lo que está por venir a la luz de la información que conocemos, ingeniero, porque
usted me corregirá si me equivoco, pero no se han tomado medidas de fondo para hacer frente a la crisis, sobre todo después de los episodios, los apagones que nos ha tocado vivir. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que sí se han hecho algunas cosas que pueden atenuar, o están pasando algunas cosas que pueden atenuar la recurrencia de grandes apagones. Entre ellas, por ejemplo, vuelvo a reiterar que lo peor de la demanda ha quedado atrás para este año 2019. Corpoelec aprendió algunas lecciones sobre qué fue lo que les ha causado estos apagones. Se están operando un poco mejor dentro de lo que venían, de cómo venían operando contrastado antes de los grandes apagones. Y están tratando de hacer algunas reparaciones en la infraestructura. Las tienen sus técnicos que les quedan, las tienen identificadas. Lamentablemente no tienen los recursos necesarios, tampoco disponen de los contratistas necesarios en la suficiente cantidad para tener éxito o todo el éxito posible, e incluso corren el riesgo de que algunas de las cosas les salgan mal. Pero se está racionando más, y al racionar más, los límites de excedencia en la red troncal de transmisión tienden a minimizar la posible recurrencia de un gran apagón nacional. Ahora, eso es lo que está a favor. Lo que está en contra es que hay severos daños. Es difícil continuar deteniendo el deterioro del sector eléctrico venezolano por la falta acumulada de mantenimiento, y eso pues está colocando al sistema eléctrico en una postura donde ya prácticamente no nos puede fallar y el nada más, y el mantenimiento se hace cada vez más cuesta arriba para la infraestructura. Una de las cosas que me preocupa muchísimo a mí es la canibalización de la infraestructura eléctrica. Por las redes sociales se mostraban el traslado de 2 autotransformadores de 765 a 400 kilovoltios, uno proveniente de la subestación San Jerónimo B en el Guárico, 20 kilómetros al sur de Valle de la Pascua, y de la subestación Yaracuy, aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Cabudare, en el estado Lara. Estas eran las fases de reserva. Entonces las traen a Guri para paliar, para solventar un problema que ciertamente a lo sumo es importante resolver, pero lo que nos darán serán unos 1.200, 1.400 megavatios más. Si luego de que tenga éxito esa reparación, siguen o vuelven o retornan a las malas praxis de antes, de que, ok, vamos a darle duro a la red troncal de transmisión, porque ahora tenemos unos megavatios más que podemos sacar, y llegase a ocurrir una falla en la subestación Yaracuy o una falla en la subestación San Jerónimo B, ambas muy medulares. La San Jerónimo B es muy medular, por prácticamente desde el centro del país hasta el Zulia, todo se trancaría, incluyendo la capital. Si nos pasa algo en la subestación Yaracuy, los Llanos, el Zulia, los Andes, se verían realmente contra la pared. Es decir, no nos puede fallar absolutamente más nada. Y además de eso, para poder hacer un mantenimiento en San Jerónimo B o en Yaracuy es prácticamente cuesta arriba. Si es un mantenimiento de gran envergadura, pues simple y llanamente no se va a poder hacer. Y reitero, si tenemos una falla en los equipos que quedan tanto en San Jerónimo B como en Yaracuy, la situación sería peor a la que tenemos en la actualidad. La solución pasa por el cese de la usurpación. La solución pasa luego de ese cese de la usurpación de colocar a los más idóneos, los más éticos, los más capaces, demostradamente, para poder
acometer el enorme reto de ir recuperando coordinadamente todas las actividades en generación, transmisión y distribución del sistema eléctrico venezolano. Hasta ahora, el único plan que yo conozco y el equipo más serio que está trabajando, el presidente encargado, el señor Moreno. Hay muchos otros planes que, debo decirlo, dan pena ajena, porque cuando han estado ante los entes financieros internacionales, que debemos decirle a la nación que tenemos un inmenso problema nacional en Venezuela con esta falta de electricidad, pero son los dineros internacionales de las instituciones financieras internacionales las que van a tener que poner y arriesgar sus capitales para ayudarnos a nosotros a encontrar mejores días para un sector tan importante como el sector eléctrico venezolano. Y muchas de las personas o equipos, propuestas que se han presentado cuando han ido a Washington, D.C., donde se han efectuado esas reuniones en gran envergadura, muchos de esos planes han dado pena ajena, y hasta ahora solamente el plan que está propulsando el presidente encargado, Juan Guaidó, que ha tenido la mejor aceptación, y en eso se está trabajando para hacer todas las diligencias que puedan ayudar a Venezuela una vez ocurra el cese de la usurpación, proceder sin dilación a lograr que el sector eléctrico venezolano vea mejores días. Ingeniero José Aguilar, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, especialista en generación y riesgo. Conoce perfectamente el sistema eléctrico nacional, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido, las acciones que se han tomado, y él nos hablaba del racionamiento. Alguien que conoce perfectamente de la falta de energía es Lenín Danieri, periodista. Él recibe nuestras llamadas del estado Zulia, trabaja para medios de comunicación nacionales e internacionales. Lenín, gracias por atendernos tan temprano, buenos días. Hola, buenos días. Escuchaba con detenimiento al ingeniero Aguilar, ¿no? Y preocupado, de verdad, él conoce, pero como la palma de la mano el sistema eléctrico, y de verdad es preocupante, ¿no? Todo lo que está pasando. ¿Cómo estás? Saludos. Lenín, mucho interés de conocer lo que está pasando en el Zulia a consecuencia de la explosión de una subestación en el municipio San Francisco, concretamente la subestación San Felipe. ¿Qué información puedes compartir con nosotros? Además, saber si a estas alturas tienes o no energía a esta hora. Te escuchamos. Mira, saludos. Efectivamente, yo estuve en la zona ayer. Ahí había más policía que funcionarios de Corpoelec, pues la policía está muy pendiente de que nadie tome fotos o videos o que algún medio de comunicación vaya por allá. De hecho, tuvimos que grabar desde lejos la subestación porque está prohibido grabar el desastre que ocurrió ahí en la subestación. Allí falló no solamente la subestación, sino la red de distribución en esa área. Explotaron las guayas de alta tensión y, por supuesto, toda esa zona estaba sin electricidad. De hecho, hasta ayer, hasta la 1 de la mañana, que hablaba con alguien que cargó el teléfono con el carro, decía que no tenían electricidad. Y la constante ha sido esa, ¿no? La fragilidad del sistema eléctrico a consecuencia de la falta de mantenimiento, y algo que decía el ingeniero Aguilar, ¿no? Que era la canibalización del sistema. Nosotros hemos estado viendo, porque no es la primera vez que explotan o que explota una subestación, que ellos lo que hacen es puentear los circuitos de un lugar a otro, forzando las otras subestaciones en su capacidad, y quizás, no sé, sin prevenir que pueda ocurrir una explosión similar. Muchas subestaciones ya de hecho no explotan porque por ahí no les pasa energía. Ya muchas de ellas están prácticamente inoperativas porque Corpoelec no tiene equipamiento, no tiene personal, no tiene materiales, no tiene ni siquiera vehículos para moverse de un sitio a otro. Y son pocos los que se ven, por ejemplo, ayer en la subestación San Felipe habían equipos, pero son realmente pocos lo que uno ve para la magnitud de la falla que se estaba generando ayer. La afectación terrible, estamos hablando de personas que tenían que dormir afuera, comer afuera, porque el calor estaba insoportable ayer y hoy parece que vamos por la misma. Por supuesto, cuando hay más calor, la demanda es aún mayor. Eso pone en problemas
a la gente de Corpoelec, porque hay más demanda, poca energía disponible, y es todo un problema, tomando en cuenta que esta situación está reforzando, por decirlo de alguna manera, o afectando aún más la terrible, grave, penosa situación que tenemos con los servicios públicos. El suministro de gasolina falla, ya las estaciones de servicio, muchas de ellas están apagadas porque no tienen gasolina o porque no tienen electricidad. Cuando no es la gasolina, es el servicio de agua potable, que es terrible porque los camiones cisternas no tienen gasolina para moverse de un sitio a otro. Y aunado a esto, el tema eléctrico. Hay zonas que no tienen electricidad todavía. Por ejemplo, nosotros, entre tanto ocurre esta falla, hay que recordarle al resto del país que el Zulia atraviesa por un racionamiento severo que se aplica de 12 horas diarias en el mejor de los casos. Estamos hablando de cortes de 6 horas en intervalos también de la misma cantidad de horas. En pocas palabras, a mí me la quitan ahorita a las 8 de la mañana, me la ponen a las 2 de la tarde. En las 2 de la tarde me la dejan hasta las 8 de la noche, ahí posteriormente la quitan hasta las 2 de la mañana. Y así se repite el ciclo, una y otra vez. Dime tú, ¿cómo se planifica? ¿Cómo se vive así? Porque no, mientras que a ti te llega la luz hasta las 2 de la mañana, tú no puedes dormir. El calor, los zancudos, tener que soplar a los niños. O sea, es realmente complicado. Y si buscas una planta eléctrica para solventar el problema, resulta que no tienes gasolina para echarle a la planta. O sea, en verdad es grave lo que estamos viviendo. Es realmente grave porque ya está prácticamente paralizada, no solamente la sociedad en sí, porque a muchos les cuesta moverse de un sitio a otro, sino la parte de la producción agroalimentaria. Hace poco me decían los ganaderos que los camiones lecheros, los que sacan la leche que se produce en las fincas, están parados, porque tienen que quedarse hasta 3, 4, 5 días en cola, en Machiques y en la Villa del Rosario, para poder surtir gasolina, porque no hay la posibilidad de que ellos puedan surtir gasolina de manera oportuna. Entonces, ¿qué va a pasar con la leche que se genera en la finca? O se pudre o se hace queso, y eso es lo que están haciendo los ganaderos, hacer queso para que no se le dañe. Además, Lenín, si me permites, pienso en los aparatos electrodomésticos. No me puedo imaginar la cantidad de aparatos que se han perdido producto de este racionamiento cuyo horario se desconoce. Yo te preguntaría, Lenín, sobre la visita del nuevo ministro designado por Nicolás Maduro. ¿Dio alguna declaración? ¿Ofreció detalles de lo que se va a hacer para hacer frente a esta situación? No, es que esta gente se mueve como agentes secretos. O sea, ellos van de un sitio a otro sin avisarle a medios. Bueno, es que tampoco hay muchos medios de comunicación que digamos, porque hay medios de comunicación que no tienen ni siquiera vehículos para moverse, ¿no? Bueno, para muestra un botón. A veces me cuesta moverme de un lugar a otro porque no tenemos gasolina o no tenemos carros. Es bastante complicado. Bueno, pero esta gente se mueve como agentes secretos. Se llevan medios afines, medios que no le van a preguntar lo que deberían preguntarle. O sea, medios que no le van a preguntar, por ejemplo, ¿dónde está la oficina que prometieron de atención a las víctimas de los apagones en cuanto a los electrodomésticos? Que desde Ali Rodríguez Araque estaban hablando de esa fulana oficina y todavía han pasado tantos años de apagones, de racionamientos, de cortes, de fallas, de fluctuaciones y todavía no hay solución de eso. ¿Qué está pasando con las termoeléctricas? ¿Dónde está la termoeléctrica de Bachaquero? ¿Para dónde se llevaron los turbogeneradores? ¿Qué está pasando con Termozulia? Porque Termozulia no cumple o no tiene o no genera la capacidad instalada que se dijo. ¿Por qué los racionamientos acá en el Zulia son tan severos tomando en cuenta el grado de inversión que se hizo? Una serie de preguntas que ninguna persona de BTV o de algún otro medio oficial le va a preguntar o le va a hacer al ministro. Por eso es que ellos no convocan a medios de comunicación, porque precisamente buscan evitar esas preguntas. Pero todo esto en paralelo, y bueno, y disculpen que sea insistente, o sea, es realmente una crisis, y me gustaría que quizás los oyentes, los radioescuchas y ustedes también que están en la cabina entiendan el grado de magnitud de la que estamos. O sea, porque yo he sabido de racionamientos en otros estados que son cuando mucho 4 o 6 horas diarias. O
pero aquí estamos hablando de mediodía. O sea, a ti te están reduciendo la capacidad de producir, de trabajar, de vivir, solamente a 3 días y medio de la semana. O sea, en pocas palabras, tú tienes solamente 15 días de electricidad o menos si se presenta una falla como la de ayer. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas vivir de esa manera? Por eso es que la mayoría de la gente, o la mayoría de los habitantes de este estado, están buscando cómo mudarse, como por ejemplo a otros estados donde los razonamientos no sean tan severos, al centro del país, inclusive la capital, porque es invivible estar en condiciones como las que en estos momentos estamos. La situación de los hospitales en el estado Zulia. Bueno, de hecho, esta planta que explotó hace poco queda realmente cerca de un hospital que se llama Manuel Noriega Trigo, un hospital que hace poco también sufrió un apagón porque las plantas o los sistemas alternos de energía no encienden de manera oportuna en muchos de estos hospitales, los que tienen las plantas buenas, porque hay otros que las tienen pero de verdad no les funcionan o las tienen dañadas, o otros hospitales que simplemente no tienen planta. Hace poco supe que, por lo menos cuando estuve ayer, porque lo que pasa es que en esa zona hay mucho patriota cooperante, mucho colectivo, muchas personas que están como que pendientes de quienes están curioseando sobre lo que pasaba en la subestación para señalárselo a los policías. Mira, que esta está tomando fotos, mira, o sea, de verdad, a veces yo no entiendo a la gente, pero bueno, el caso es que el hospital Manuel Noriega Trigo tuvo una falla que afectó por varias horas su funcionamiento. La planta eléctrica tengo entendido que arrancó y no hubo mayor problema. Donde sí hubo hace poco fue en el hospital Adolfo Pons, quedaron totalmente oscuras. La planta tardó mucho en arrancar y por supuesto ahí donde está el problema con los pacientes en UCI, los pacientes que están con ventiladores o con sistemas de respiración artificial instalados. Los médicos, los enfermeros tienen que empezar a utilizar el sistema manual que trae ese tipo de máquinas para mantener vivos a los pacientes. Hace poco la presidenta del Colegio de Enfermeros, Ania Salazar, me decía que les ha tocado casos de enfermeras que tienen que turnarse hasta 2 y 3 de ellas para bombear manualmente. Si no lo dejan, si ellas dejan de bombearle el oxígeno al paciente, se les muere. Entonces pueden estar hasta horas. Entonces cuando se cansan una, agarra la otra y así están. O sea, ¿cómo es posible que el sistema de salud esté en esas condiciones y que hayan personas que hayan muerto y a pesar de eso no se tomen los correctivos para mantener las plantas eléctricas lo suficientemente operativos para que esto no ocurra? Es como si no les interesara no les interesara la vida de los pacientes, así de sencillo. Lenín, yo te ruego que permanezcas unos minutos más. Me parece que el ingeniero José Aguilar todavía está con nosotros. Así es. Ha escuchado atentamente, ingeniero, qué fortuna que permaneció con nosotros vía Skype. Le pediría antes de hacer la pausa un comentario sobre lo que ha escuchado el relato del periodista Lenín Danieri desde el estado Zulia, lo que está ocurriendo producto de la falta de energía eléctrica o los racionamientos. Lo escuchamos. Bueno, saludos a Lenín Danieri, un luchador de la región zuliana que siempre hace sus mejores esfuerzos para mantenernos informados. Vaya mi reconocimiento y fraternal saludo de lucha. Realmente, como decía, la electricidad, la carencia de ella ha sido utilizada por las autoridades de la usurpación como un arma de destrucción masiva contra los más débiles. Es realmente impensable, inadmisible la tragedia integral que está viviendo energéticamente el sistema eléctrico regional del Zulia, cómo nos afecta la producción, la calidad de vida, la salud de los más indefensos de la sociedad, como son los enfermos, las personas de edad avanzada, los que están en cuidados intensivos, pues tienen una altísima vulnerabilidad y esto no tiene razón de ser en un estado donde se han dedicado más de 9.000 millones de dólares. Lenín nos hablaba de qué está pasando con Termozulia. Bueno, Termozulia genera 45 megavatios en un buen día de los 1.300 que tiene instalado. A veces la Ramón Laguna con 660 megavatios instalados.
puede que logre arrancar una unidad y tiene 40 megavatios o 70 megavatios, pero al poco tiempo le ocurre una falla y tiene que salir de servicio. Entonces, lo que llega de la red troncal de transmisión es imposible poder sostener el estado Zulia por los problemas que hay, porque Oriente toma electricidad, la capital toma electricidad y el Zulia se encuentra en la cola del sistema. Entonces, también el año pasado el señor Mota Domínguez seccionó o inhabilitó la interconexión con Colombia, que podría darnos en este momento entre 150, 250 megavatios, que ayudaría a un mundo a que por lo menos distribuyendo las cargas, estos sitios medulares, estos circuitos medulares donde se encuentran los hospitales y los centros asistenciales de salud, pudieran por lo menos tener un sistema eléctrico más confiable. La crisis de combustible pudiera ser el próximo gran detonante del sector eléctrico nacional, porque si ya no tenemos combustible y tenemos que hacer grandes colas para reabastecernos para el sistema transporte, el sistema eléctrico es un sistema que requiere muchísimo combustible, y si se llegan a paralizar nuestras plantas termoeléctricas por carencia de combustible, entonces allí sí vamos a entrar en una hecatombe, porque no hay forma y no hay manera con el sistema hidroeléctrico que tenemos en las condiciones que está y con el sistema de transmisión como lo han dañado ellos, de que se pueda reabastecer o tener medio surtida Venezuela. Inclusive bajo ese escenario estaríamos en grave peligro en la capital de la República. Ingeniero, gracias por atendernos, acompañarnos en INTE. Ruego permanezca unos minutos más. Nos interesa mucho conocer la situación de la escasez de combustible, concretamente en el estado Zulia. Ya es un problema que se siente en buena parte del territorio nacional. Ayer una diputada, Karin Vera, denunciaba el arresto de 17 manifestantes en Táchira por la falta de gasolina en este estado. Te ruego permanezcas con nosotros para conocer la situación. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor. ¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social. Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas, mayores que cuidan de otras personas
personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Más, palabras menos. Perdimos comunicación con el periodista Lenín Danieri, pero al inicio del programa hablábamos acerca de lo ocurrido en Anzoátegui, en la planta El Chaure, en Guanta, la planta de petróleos de Venezuela. Este incidente ocurrido producto de un cortocircuito aparentemente en el cableado de electricidad principal, que dejó como saldo 3 víctimas mortales. Sobre este incidente nadie ha asumido la responsabilidad. Para hablar al respecto nos acompaña vía telefónica el diputado Carlos Andrés Michelandeli, diputado de la Asamblea Nacional por Anzoátegui. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a todos los amigos Radio Escucha de RCR. Sí, vale, lamentablemente ocurrieron esas víctimas, 3 víctimas, incluyendo una niña. Pero lo triste de todo eso, María Alejandra, es que hace 3 días ante el incidente en Guanta, reportamos un caso similar en el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui, donde aún es más peligroso lo que pudiera suceder, porque en la refinería El Chaure ya ella no está, esa es una vieja refinería, que era de la Sinclair hace muchos años, y que ya está en desuso. Lo que pasa es que hay una laguna de residuos petroleros, una laguna de oxidación que con las lluvias, lógicamente se desborda y eso lleva a un drencén. Y eso ocasionó al Defensa Civil de Guanta, que es una alcaldía del régimen, indicó que pudo haber sido mediante un rayo el incidente, o también pudo haber sido una chispa que generó el carro de las personas que estaban accidentadas ahí al frente,
que lamentablemente murieron. Lo que sí es verdad es que lo que pasó fue por negligencia de la industria petrolera. Lo que sí es verdad es que la industria petrolera, no nada más en esas viejas instalaciones de esa planta del Chaure, sino que en el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui, que era el complejo más importante de todo el continente americano, hoy está totalmente abandonada, como están todas las instalaciones de PDVSA en todo el país. Sobre el acceso a gasolina en Anzoátegui, ¿qué puede comentarnos, diputado? Mira, horrible. Municipios como Anaco, municipios como El Tigre, ya aquí en la zona norte, Lechería, Guanta, Puerto La Cruz, totalmente las bombas sin gasolina. Ya ayer, muchísimas, más de un 70% las bombas trancadas y en las otras bombas donde permanecían abiertas muchísimas colas. PDVSA está en alerta roja, lo hemos venido diciendo, lo hemos venido denunciando, y esta problemática va a seguir, María Alejandra, porque es que las instalaciones están totalmente abandonadas y no se está produciendo ni petróleo, mucho menos gasolina. Diputado, gracias por atendernos. Carlos Andrés Michelangeli, diputado por el Estado de Anzoátegui, de la Mesa de la Unidad Democrática, ofreciendo detalles acerca de esta información, este incidente lamentable sobre el cual nadie ha asumido la responsabilidad, deja 3 víctimas mortales, y lo que está ocurriendo con la gasolina, bueno, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Vamos a una nueva pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con una información. Jesús Santrich, saben ustedes, exguerrillero de las FARC, podría tomar posesión de su curul en el Congreso colombiano en las próximas horas, en medio de una fuerte polémica en el vecino país, tomando en cuenta que fue detenido por una investigación, es solicitado una extradición por los Estados Unidos por posibles vinculaciones con el narcotráfico. Finalmente lo dejaron en libertad por decisión de la Justicia Especial para la Paz, retenido otra vez, luego en libertad por decisión del Tribunal Supremo. Bueno, una polémica abierta en Colombia, justamente producto de la justicia transicional. Bueno, lo comentaremos, a ver qué ocurre con alias Jesús Santrich. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más,
palabras menos. RCR 750 AM. RCR